no solamente este fenómeno astronómico es algo inusual, también a esta altura del año es inusual pensar en 36 grados de máxima. Y justamente estos primeros calores, esta ola de calor que se espera, es algo que a nosotros nos convoca para hablar con una especialista. Claro, ¿cómo nos cuidamos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de cara a todo lo que se viene por delante, Juan Guido? Porque hoy tenemos temperatura inusual para lo que será la primavera, y cuando empezamos a ver los pronósticos, o por lo menos los especialistas, los que nos empiezan a contar de cómo puede llegar a ser la primavera, nos hablan de una primavera bastante calurosa, no tanto con temperaturas más asociadas a la primavera, sino temperaturas más altas de lo habitual. Y empiezan estos días en los cuales hay que tener en cuenta lo que puede llegar a ocurrir, ¿no?, con estas intensas temperaturas, principalmente con los golpes de calor. ¿Cómo podemos tratar de buscar la manera de cuidarnos, ¿no?, de estos golpes de calor? Para eso, la doctora Cecilia Valparda nos vino a visitar aquí en el móvil de Antes de Salir, y vamos a contar y vamos a tratar de llevar la información a aquellos que nos están mirando en casa, doctora, que siempre es importante recalcar. Por ejemplo, hoy tenemos un día que puede llegar a ser de 35 grados, por lo tanto hay que tener bastante cuidado, ¿no? Buen día. Buen día a todos. Sí, empiezan los primeros calores, tal vez los que son más difíciles para el cuerpo, para su adaptación, y bueno, los que traen probablemente consecuencias en el mismo, digamos. Doctora, ¿cómo me doy cuenta que estoy teniendo un golpe de calor, por ejemplo? Nos damos cuenta porque hay distintos síntomas, los más comunes en la población general. Si bien hay diferencia entre las distintas características, pero en la población general lo más común es el dolor de cabeza, cefalea, puede haber síntomas abdominales, hay náuseas sobre todo, puede haber vómitos, diarrea, todos ese tipo de síntomas medio sordos pero fuertes pueden suceder. Hay enrojecimiento de la piel, uno puede constatar esas consecuencias. Y, digamos, más objetivamente puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, una agitación puede notarse en la persona que está sufriendo el cuadro. Y cuando el cuadro es más avanzado, en una situación más avanzada, empieza a haber trastornos en la conciencia, puede haber irritabilidad, que es más común en los chicos, confusión, en las personas grandes, inclusive en general, en la población general, puede haber inclusive pérdida de conocimiento. Bueno, a ver, cuando estoy empezando a tener este tipo de síntomas, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? O por lo menos, ¿cómo tenemos que afrontarlo? Bueno, lo que hay que hacer es intentar retirarse de la situación, de la escena de calor lo más que se pueda, resguardarse en un ambiente que esté ventilado, si se puede con aire acondicionado, sino con un ventilador fresco. Hidratación es lo fundamental para evitar este cuadro, sobre todo puede ser líquidos, puede ser jugos, frutales, lo más común, el agua es lo esencial. Y bueno, uno puede utilizar medidas físicas, puede usar paños para enfriarse en la cabeza, puede utilizar otras medidas. Esas son las estrategias como para evitar entrar y enfriar el cuerpo. ¿Hay grupos de riesgo también que pueden llegar a sufrir más que otros? Hay grupos de riesgo, como usualmente decimos, los niños menores de 5 años son una población que hay que prestarle principalmente atención, y los adultos mayores, que dependen un poco de otros, de la oferta de líquido, y que por ahí pasa un poco desapercibido o inocentemente se subestima la ingesta, y eso puede llevar a entrar en cuadros de mayor gravedad. Hay muchas personas que hacen deportes y que normalmente siempre se hace deporte a determinados horarios. Por ejemplo, hay torneos amateurs, que a lo mejor hay un partido de fútbol a las 2, 3 de la tarde, hay gente que sale a correr a lo mejor también ese horario. ¿Se le da alguna recomendación en este caso a aquellas personas que a lo mejor tienden a hacer deporte ese tipo de horario donde más afecta el calor? Sí, primero, principalmente si se puede evitar el horario entre las 10 y las 4 de la tarde es lo ideal. Pero si uno va a participar, hay algún evento deportivo o social que obviamente sea dificultoso, protector solar, o sea, dijimos la hidratación, primero sobre todo asegurarse el líquido, la botellita de agua, eso lo básico.
Pero después, protector solar, fundamental, y protección de la cabeza en todos, estas gorras con visera, los gorros con alas, todo lo que pueda hacer, esas son las medidas fundamentales, digamos. Si se puede evitar el ejercicio más intenso en esas horas, más vale evitarlo. Perfecto. Bueno, prevención entonces para evitar golpe de calor, vamos a repasar, así tomamos en cuenta en casa, doctora, qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahora que empiezan estos días de calor. La hidratación es el punto número 1 para todos, siempre asegurarla, no esperar a ningún síntoma ni nada para insistir, sobre todo en los niños, en los adultos mayores. Evitar los horarios de exposición solar, de exposición al calor más fuertes, 10 a 4 de la tarde aproximadamente. Y en el caso de ser necesario, más allá de la hidratación, el protector solar, protección de la cabeza, más que nada eso. Doctora, muchísimas gracias por este momento. Por favor, gracias. Muchas gracias. Buena semana. La doctora Cecilia Valparda, clarísima con los conceptos para tenerlos en cuenta en casa, principalmente hoy, por ejemplo, que tenemos un día que podemos llegar a tocar la máxima de 35 grados, llevarse la botellita de agua, protector solar, alguna protección también en la cabeza, distintas cuestiones que tenemos que tener en cuenta ahora que empezamos ya con este recorrido de algunos días en los cuales vamos a tener temperaturas más altas, ¿no? Ténganlo en cuenta, así nos empezamos a cuidar un poco.